buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Barbosa, soy del grado 1101 del Colegio Nacional Emilio Cifuentes. Hoy vengo a hacer una reseña sobre el libro Daphnis y Chloe de Longo. Para empezar vamos a hacer la publicación del libro, bueno, datos sobre esto, datos interesantes, editoriales y bueno, todo lo demás. Entonces, el libro fue escrito por Longo, del cual no se conoce mucho. Se sabe que vivió en Lesbos en el siglo II. Se cree que fue en la época de Adriano, que es un emperador del Imperio Romano, y que en esta época fue que sucedió como tal la historia de Daphnis y Chloe, porque en unas partes del libro sé que se lee a Lesbos como una de las ciudades, entonces se cree que es en esta época. Longo fue un novelista pastoril o de romance, que es básicamente en lo que se basa Daphnis y Chloe. Y ya para hablar de su publicación en castellano, entonces se dice que salió en la editorial Leyenda. Hay muchas publicaciones en castellano, pero la más famosa, por decirlo así, es la editorial Leyenda, que salió en 1887 de parte del señor Juan Valera. Actualmente se encuentra el libro en la Biblioteca Virtual Universal, que pues está ahí desde el 2003 y pues de ahí se puede leer si lo quieren conseguir. ¿Cómo empieza el libro? El libro empieza con la llegada de un niño abandonado, nadie conoce. Una cabra lo está amamantando. El señor Lamón, que es un pastor cualquiera, no tiene tierras, no tiene riquezas, es quien lo encuentra. Al encontrarlo, él siente compasión por el niño, se lo lleva a su esposa también siente compasión y siente que ella no puede hacer menos de lo que hizo una cabra siendo un animal. Entonces deciden cómo adoptarlo. Sin embargo, a él nunca le ocultaron el hecho de que pues fuera amamantado por una cabra y que no fuera hijo de ellos, que fuera entre comillas adoptivo. Luego de 2 años pasa una historia similar, prácticamente igual, pero es como en una cueva de las ninfas. Las ninfas tienen ahí como una especie de templo y ahí una oveja está amamantando a una niña, en este caso. Entonces, en este caso vendría siendo Chloe. Eh, el señor, cuyo nombre era Drías, él tiene un poquito más de riqueza que las que tenía Lamón, pero también siente pues como el mismo pesar por la niña, por verla ahí, compasión, la lleva a su casa, la madre la acepta y la adopta. Eso por la primera parte del libro. Entonces, ya, o sea, para pasar, o sea, pasando de todo lo del libro a la final, vemos que en el final todas las historias se resuelven. Se encuentra los padres biológicos de cada uno de los niños, se efectúa un matrimonio, consuman el amor, todo lo demás. Eso es lo que vemos en la primera y en la última parte. ¿Qué relación existe ahí? Vemos como, así como misteriosamente llegaron los niños pues a cada uno de los lugares, fueron encontrados y todo lo demás, vemos como también de un momento a otro se destapa todo lo que tenían, se sabe quiénes son sus padres, que pues básicamente uno queda como, wow, esos son los padres. Los niños resultan tener más dinero del que pues, prácticamente no poseían siendo pastores, porque eran pastores. Y es como esa relación de que lo que sucede en el principio se resuelve en el final. Así como misteriosamente pasó esto, acá se resuelve. ¿Sí me entienden? Entonces es como esa relación entre el comienzo y el final del libro. Hubo ciertas frases de ciertos personajes, pero más que frases fueron como momentos. Y son momentos como por ejemplo cuando los dos se decían que no podían vivir el uno sin el otro. Ejemplo, cuando Daphnis fue robada por los Metivna, cuando Chloe fue robada por los Metivna, Daphnis sintió ese dolor en su corazón, porque aunque él no sabía que era amor, él no conocía este sentimiento, eran unos adolescentes jóvenes que en realidad no sabían nada sobre eso, él
sintió que ella le hacía falta de tal manera que sabía que si a ella le pasaba algo, él iba a morir instantáneamente, porque no podía vivir sin ella. Eh, También es el caso de cuando Nathan, que, o sea, él quería alejar a Daphne para quedarse con Chloe. Entonces Daphne, o sea, de una vez como que piensa, no, si yo me voy a dejar sola a Chloe, prefiero que matarla a ella y luego matarme a mí, pero no dejársela, ¿sí? O sea, son cosas demasiado extremas, son datos bastante interesantes porque uno no queda como con ese desasosiego, no queda como, ay, no pasó nada en la historia, no, sino queda como con esas emociones, con eso que verdaderamente le llega a uno al corazón. Entonces son esas pequeños momentos que son interesantes porque o sea, muestran como que lo que uno puede dar por amor y lo que uno está dispuesto a dar cuando está realmente enamorado. Esos son como las cosas más interesantes que yo alcancé a ver en la historia. Los personajes se podrían decir que eran humildes. Daphne era humilde, Chloe era humilde. Chloe tenía una posición más alta que la de Daphne. Eh, Drías, que era el padre de Chloe, tenía como, pues de alguna manera, él como que quería más riquezas para darle a su familia. Él era un poquitico más avaro, por decirlo así. Pero en realidad era una muy buena persona. Quería a Daphne, quería buscarle un matrimonio estable a su hija adoptiva, aunque fuera pues que le pagaran por ella. De hecho, él la quería mucho a pesar de ser adoptivo. Entonces, esto es algo pues de alguna manera bonito en la historia. Las madres se comportaron como madres, nunca menospreciaron a los hijos. En el caso de Lemon era demasiado humilde, o sea, él agachaba la cabeza bajo su patrón, bajo su amo. Él era una muy buena persona, en realidad todos eran muy buenas personas. No se alcanza a ver como tal un héroe o un villano en la historia. Eso es lo bonito de la historia, lo que a uno hace que le guste la historia, que no se ve como tal el héroe o como tal el villano. Me refiero a que se ve un protagonista o dos protagonistas que son Daphne y Chloe. Ahí. Villano. No hay un villano que esté desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Los villanos son cambiantes. Entonces, al principio, por ejemplo, Dorcon quería a Chloe. Chloe pues no lo quiso. Él terminó pagando lo que hacía con su propia muerte. Es también el caso de los mancebos, de Metirna, de Licenia, de Lampis, de Gnaton, que son como esos villanos que están implícitos en la historia, pero que no vienen siendo como tal el villano. O sea, no es como el protagonista y el antagonista daña toda la historia como a lo que estamos acostumbrados a escuchar o a lo que estamos acostumbrados a leer, sino es como ese villano cambiante que hace que la historia no, o sea, como que no sea predecible y que la historia no sea monótona, sino que uno sienta que verdaderamente como que la historia lo está llamando a estar ahí. Entonces, eso me pareció bastante interesante de la historia. Para hacer una breve sinopsis sobre lo que trataba la historia, dos niños fueron encontrados, como ya lo dije, se enamoran en su adolescencia. La primera en enamorarse es Chloe porque le lavó la espalda, siente que él es una persona muy bella. De hecho, ellos son los más bellos de todo el pueblo, por decirlo así. Siente que él es muy bello, él no se siente atraído todavía. Ella no sabe qué es lo que siente que quiere estar con él, pero que lo piensa todo el tiempo y así, pero nada más. Ella no sabe en realidad que está enamorada. Él se enamora cuando tiene ella como la decisión de decidir entre Dorcon y Daphne, y ella pues está enamorada sin saberlo de Daphne, y ella decide darle un beso a Daphne. Daphne queda flechado, Daphne queda como poseído por el dios amor, que era el que estaba ahí, el que intercedía para que las cosas se dieran entre él y Chloe. Entonces ellos dos se enamoran, viven aventuras. Los villanos que mencioné anteriormente tratan constantemente de dañarles su romance, para que al final se den cuenta de o sea, como de algo que de alguna manera es como impactante, porque
Uno no se espera que eh, mi patrón sea mi papá, ni que yo venga de una familia rica después de haber sufrido tantas carencias en lo que he vivido. Entonces es como esa verdad que está oculta dentro de la historia que se va como tratando de descubrir poco a poco hasta llegar a eso. O sea, es bonita la historia por eso. Sufren otras cosas. Hay un momento en el que él sin saberlo, porque él es un principiante en el tema, él sin saberlo es infiel a Chloe. Ellos hacen un pacto, una promesa a los dioses, diciéndoles que nunca se van a dejar de querer, que se van a amar toda la vida, pero pues esto se daña de alguna manera por una mujer, Lisenia, que daña o sea, intenta dañar, pero en realidad lo que ella quiere solamente es tener relaciones sexuales con Daphnis y ya, porque él es muy guapo, ella es muy bella, ¿sí? Entonces todo está bien. Las cosas se van haciendo. Hay una parte en la que ellos no pueden como consumar su amor en el acto porque Filetas es un anciano que pues que él es el que de alguna manera les enseña a qué es el amor. Entonces, él es el que llega y él les hace creer de alguna manera que el amor es una enfermedad, pero es una enfermedad bonita. Entonces ellos siguen como con esa enfermedad, como con ese, ay, pero nosotros estamos así. Ellos sienten que se necesitan el uno al otro, cosa bonita, chévere, todo lo demás. Pero Filetas le dice que el amor se cura con un beso, con un abrazo, con acostarse los dos, pero entonces, ¿cómo consumar ese amor, sí? Pero ellos son unos niños, ellos no conocen como tal qué significa el hecho de tener que acostarse. Entonces ellos lo que hacen es desnudarse, juntan sus cuerpos, pero no cometen el acto en sí. Entonces, luego de cierto tiempo, él ve a sus ovejas, bueno, ve a las ovejas de Chloe, ve a sus cabras y se da cuenta que él, o sea, que las cabras después de hacer de tener relaciones sexuales, ellas se sienten complacidas y ellas quedan como tranquilas. Entonces él cree que eso es lo que les hace falta. Pero ellos dos no son animales, entonces no pueden obtener como esa misma posición y no descubren esa verdadera manera y es donde entra Lisenia a enseñarle, entre comillas, a cómo es que se realiza esta acción. Y en todo el libro, Chloe no pierde su virtud, sino hasta el final, puro final, cuando ella pues tiene su noche de bodas y es allí donde consuma su amor. Entonces es un amor bonito, puro, real. A mí personalmente me gustó. O sea, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con temas del amor. Todos estos temas, así como que le lleguen a uno al corazón, son bonitos. Y esta historia tiene algo particular y es que en esta Grecia antigua uno no veía como esas historias de amor. Uno no veía como que él se enamorara de ella y que consumaran así, que uno estuviera dispuesto a darle una vida por el otro y así. Yo no he leído muchos libros sobre el tema, pero pues los pocos que he leído pues tienen sus historias de amor, pero no son como tan apasionadas como en este libro. Entonces es algo para rescatar, es bonito. Además, yo creo que por lo menos no sé los hombres, porque no sé los sentimientos de los hombres, pero una persona de mujer, por ejemplo yo, como que no siempre sueña como con ese amor bonito, con ese amor que uno verdaderamente sienta, que uno verdaderamente crea, que las cosas se den así como porque se tienen que dar, que sea lindo, ¿sí? Entonces como que esta historia como que trata de mostrarnos que el verdadero amor sí existe, que el verdadero amor, o sea, que cuando el Dios amor está con nosotros, está uniendo a dos personas, esas dos personas se van a unir y ni siquiera la muerte los va a separar. Entonces es como esa parte bonita que le encontré a la historia. En el caso de los temas de fondo, de pues la relación que yo doy con un tema de fondo para relacionarla con la sociedad,
Es como lo mencioné, por eso hice énfasis en ese tema, aunque no sea tan relevante, pero hice énfasis ahorita, que era sobre la infidelidad que cometió Daphnis con Licenia. Actualmente o en la modernidad o en cualquier parte uno ve infidelidad en todos lados y uno no sabe si la infidelidad es culpa de o sea, del hombre o de la mujer. La mujer puede engañar al hombre, el hombre puede engañar a la mujer, pero o sea, uno queda como no, o sea, ella lo engañó, él lo engañó, ella es la mala, él es el malo. Pero resulta que no, o sea, para mi criterio, o sea, la mala o el malo es la persona que llega a dañar esa relación, ¿sí? En unas ocasiones se ve que la infidelidad muestra como que esa persona eh, trata de tener sentimientos parecidos a los que tiene por su esposa o por su novia con esa otra persona, y esa otra persona le da algo que de alguna manera su novio o su esposa no le proporciona, o pues hablando en el otro sentido, pues entonces que el hombre no le proporciona. Entonces, la mala o el malo es la persona que llega, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice que la mujer llega, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite o lo deja. Y es verdad, por ejemplo, en el caso del hombre, si, poniendo el caso del libro, si Licenia no hubiera querido que pasara eso, Daphnis no lo hubiera hecho, Daphnis estaba totalmente confundido, Daphnis no sabía, él creía que estaba haciendo como cuando uno va al colegio y aprende, que él estaba aprendiendo lo mismo con Licenia, él no tenía ningún tipo de sentimiento por ella, pero pues ella fue la mala en este caso, ¿sí? Entonces esa persona, esa tercera persona que hace como que ese triángulo amoroso llegue, es la que hace que las relaciones se dañen, ¿sí? Entonces es como ese tema de fondo que a mí me tocó personalmente, porque, porque ¿qué? Porque uno se puede querer mucho con otra persona, demasiado, pero si otra mujer o otro hombre llega y le endulza a uno el oído o literalmente se va como tal al acto en sí, que fue lo que pasó con Licenia, por ejemplo, los hombres no tienen como esa fuerza de voluntad para no hacerlo, ¿sí? Entonces es como esa relación entre el libro y la realidad que uno queda como bueno, entonces sí, o sea, personalmente pues o sea, soy mujer, defiendo a las mujeres, los hombres pues propensos a ser infieles y todo lo demás, pero pues en este caso Daphnis no sabía, Daphnis, Daphnis estaba totalmente confundido, ¿sí? Y pues me puse a pensar y puede ser muchas de las condiciones en las que están muchos de los hombres o de las mujeres actualmente y que nosotros creemos que son malas mujeres pero que en realidad no lo son y que son como engatusados, por decirlo así. Entonces es esa tercera persona la que tiene la culpa, no como tal la pareja en sí, porque la pareja está bien, pero pues siempre pasan cositas. Conexiones con otros libros. Estas conexiones las saqué ¿con qué? Con una página de internet de donde saqué más o menos la información que había del hongo, porque no hay mucha. Y es que en la obra Pablo y Virgilia en 1784 de Bernardí de Saint-Pierre, es una obra basada en Daphnis y Chloe, y Maurice Ravel basó su ballet, un ballet es normalmente como esa representación que hacen de una historia, entonces basó esa historia de ballet, una historia famosa, en 1912 sobre Daphnis y Chloe. Ya como para concluir, a mí me gustó mucho el libro. Una de las cosas que más me interesó es que así como los villanos no son cambiantes, los triángulos amorosos no son tan relevantes. Entonces la historia principal es la de Daphne y Chloe y no, o sea, siempre hay un tercero, pero ese tercero no influye tanto en la historia, ¿sí? Sino ese tercero es como que pasa por el ladito y ya. Entonces es como chévere porque uno no tiene como esa, o sea, uno ha leído varias obras o ha visto varias películas, series y demás, y uno como que tiene esa idea de cómo son las historias, pero en este caso no se cumple porque como las personas son cambiantes, las historias también, entonces uno se sorprende cada vez más de la nueva historia. A mí personalmente me gustó. Me parece que
pues por lo que la edición es tan antigua y la edición pues es del castellano antiguo, hay unas palabritas que uno no entiende, o sea, son vocabularios que uno queda como nulo. Pero pues es cuestión de buscarlas y uno entiende totalmente la historia. Es una historia que no se pasma, que uno queda como, bueno, yo ya sé qué va a pasar, entonces ya no quiero leer más. No, es una historia que uno como que le interesa leer, le llama la intención leer. Deja una enseñanza muy bonita sobre el amor, sobre los dioses siempre van a ayudar, en el caso de la diosa de las ninfas y del dios Pan, eh, ellos siempre ayudaron a Daphnes y del dios Amor también, siempre ayudaron a Daphnes y siempre hicieron que el amor entre él y Chloe fuera cada vez más bonito. Eso es una enseñanza bonita que deja. Enseña que el amor existe, el amor sí existe en realidad. Y no, pues a mí personalmente me gustó. No es aburrida, es entretenida. Los capítulos son pocos, no es como que uno dice como no, 20 capítulos. Normalmente uno en los libros como que ve la cantidad de capítulos y ya como que uno dice eso es mucho, no, los capítulos son pocos, son cortos, el libro es corto, es conciso, dice lo que tiene que decir, no se ahonda en otros temas que a uno no le interesan, sino es preciso en lo que dice. Lo recomiendo, deberían leerlo, es un muy buen libro y, y pues bueno, me cuentan cómo le va con ese libro porque ese libro es bonito, es diferente a los griegos que uno conoce porque, porque uno como que en esa época conoce como guerras, como batallas, como el honor, como sí, este es sobre amor. Yo sé que a mucha gente le va a gustar porque el amor es un tema que nunca va a pasar de moda. Entonces, pues deberían leerlo. Para mí es un gran libro. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero les haya gustado la reseña, espero les sirva. Y pues si es necesario, nos vemos en otra ocasión. Mil gracias.